bienvenidos. Bienvenidos a estas grabaciones que vamos a tener durante esta semana. Recuerden que estamos en la Semana Santa. El día de ayer fue 10 de abril y toda esta semana hasta el 17 de abril vamos a tener aquí en la iglesia El Calvario, donde el pastor Osvaldo organizó y planeó toda esta semana de actividades, de eventos, de enseñanza. Entonces le estamos invitando a que durante toda esta semana, hermanos, estén atentos, se conecten y puedan escuchar y recibir la enseñanza que se ha preparado para todos ustedes durante esta semana. El día de ayer nuestro hermano Osvaldo ya empezó y tocó, ¿verdad?, el tema del domingo, lo que se conoce como Domingo de Ramos. Y bueno, ayer dio él la meditación, la prédica, y hoy empezamos con esta serie de grabaciones. Recuerden que también lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener estas grabaciones, y ya el viernes, sábado y domingo van a ser reuniones presenciales aquí en nuestra iglesia. Estamos aquí sobre Periférico, estamos muy cerca del Metro Constitución y Ermita, y estamos casi enfrente del mercado que está aquí sobre Periférico. Así es que les invitamos a todos a que se conecten, a que vean estas enseñanzas. Yo sé que la mayoría de nosotros pues conocemos, pero es bueno repasar, es bueno traer a la memoria estas enseñanzas de esta última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero para iniciar vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección del Padre en esta tarde. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde queremos darte gracias porque tú nos permites una vez más poder abrir tu palabra, meditar en ella, reflexionar en ella. Yo sé que la mayoría de nosotros recordamos todo lo que pasó durante esta última semana que Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, pero es bueno, Señor, pues recordarlo, traerlo a la memoria y traer una enseñanza nueva y fresca para nuestras vidas. Ese es el propósito, Señor, de estos días, de estas grabaciones, de estas enseñanzas, Señor. Gracias por el día de ayer que nuestro pastor Osvaldo pues compartió la meditación de cuando Jesús entró a Jerusalén, y hoy nos toca, Señor, meditar de otro evento, de otra actividad, y Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia y vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, algunos versículos. Pues haciendo un resumen rapidísimo, hermanos, recordemos, vean, Jesús inició su ministerio a la edad de 30 años. Él inició su ministerio cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y en ese momento fue que empezó su ministerio. El siguiente evento importante en la vida de Jesús fue que fue al desierto por el Espíritu Santo, lo llevó al desierto durante 40 días, y bueno, y ahí, ¿verdad? Después viene ya todo 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 3 años donde Él estuvo haciendo milagros, 3 años donde Él estuvo predicando, 3 años donde Él estuvo compartiendo parábolas, enseñanzas. Él estuvo haciendo milagros de todo tipo, ¿verdad?, en la naturaleza, sobre los enfermos, sobre los endemoniados, etcétera, etcétera. Y esta última semana se conoce comúnmente, ¿verdad?, como la Semana Santa, la Semana Mayor, pero independientemente de cómo se conozca esta última semana, ¿verdad?, es bueno, como les decía, volver a recordar algunos eventos que Jesús tuvo importantes durante esta última semana que Él estuvo aquí en la tierra. Y bueno, aquí en Marcos, capítulo número 11, vamos a darle lectura a algunos versículos, y ahí es donde vamos a encontrar en esta lectura, hermanos, 12 eventos que Jesús realizó después de que Él entró a Jerusalén montado en un pollino, como lo explicó el día de ayer nuestro pastor Osvaldo. Y vamos a ubicarnos ahora en el día lunes, ¿verdad?
Hoy es lunes y vamos a recordar esos dos eventos que Jesús tuvo en ese día, hermanos. Y vamos a leer Marcos, capítulo número 11, y vamos a darle lectura al versículo número 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo del 12 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó sus mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesare el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, les dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estos versículos que encontramos aquí en este Evangelio de Marcos, y bueno, también encontramos estos eventos en el Evangelio de Mateo, pero estos dos eventos que hemos leído tienen enseñanza para nuestra vida. El primer evento, hermano, que leemos, es que Jesús se acercó a una higuera y maldijo a esa higuera, y esa higuera se secó. Y todo lo que hace Jesús, hermanos, todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Todo lo que Jesús realizaba, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús hizo, tenía un propósito. Y muchas veces no entendía, los discípulos no entendían cuál era el propósito o la razón por la cual Jesús había hecho eso. Y yo creo que en este acto de cuando Jesús maldice a la higuera, creo que ese es uno de los hechos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera? ¿O cuál era la enseñanza que Jesús quería dar a sus discípulos? ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús quiere darnos a nosotros el día de hoy? Y este acontecimiento Jesús lo relaciona con la fe. Jesús lo relaciona con la fe, con la confianza, con la oración. Por eso es que Jesús maldice a la higuera, y después Pedro dice: mira Jesús, la higuera a la que tú le hablaste está seca desde la raíz. Y es donde Jesús entonces ocupa
ese acontecimiento de que maldijo a la higuera y que la higuera se secó para dar una enseñanza. Y esa enseñanza Jesús dice que está relacionada con la oración, está relacionado con la fe, está relacionada con creer, ¿verdad? Por eso es que Jesús le dijo, mira, si tuviera, dice ese verso número 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, el hecho de que Jesús maldijo a esta higuera y que esta higuera se secó desde la raíz, la enseñanza o el propósito que tenía en esta ocasión Jesucristo es enseñar a sus discípulos la importancia de la oración y la importancia de orar, pero de orar con fe, creyendo. Yo recuerdo en esta hora, hermanos, que hace como 2 o 3 meses el pastor Osvaldo me invitó a predicar ahí en el Calvario, y yo prediqué de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla acerca de la fe. Y en esa ocasión, ¿verdad?, les predicaba de que Hebreos 11, ¿verdad?, nos habla de la importancia, del valor, de la importancia que tiene la fe en la vida espiritual de todo cristiano. Y Jesús, en este momento, nuevamente Él hace esa enseñanza, ¿no? Él maldijo la higuera, pero Él sabía que tenía un propósito. Él sabía que les iba a dar una enseñanza. Jesús maldijo a la higuera, pero Jesús sabía que detrás de ese acontecimiento, de ese hecho, Jesús les iba a dar una enseñanza a sus discípulos. Y la enseñanza es precisamente eso, ¿verdad? Que debemos orar, primero, y segundo, que debemos tener fe, debemos tener esa confianza, debemos tener esa convicción. Por eso es que Jesús dice, pues mira, yo creo que Jesús le dice, mira, no se sorprendan de eso. Y Jesús dice, más bien, miren, les tengo que decir que es importante que oren y que es sumamente importante que cuando oren lo crean. Porque aquí lo dice, lo crean de todo corazón. Fíjate, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, hermano, primeramente Jesús habló a esa higuera, maldijo a esa higuera y esa higuera se secó. Pero después Jesús le está diciendo, dice, cualquiera que le dijere, ya no a una higuera, sino cualquiera que le dijere a un monte. Fíjate, hermano, la higuera se secó, pero Jesús no dijo, cualquiera que le dijera a la higuera. No, Jesús después les está diciendo, cualquiera que le dijere a un monte, a ese monte, quítate y échate en el mar, dice, y no dudar en su corazón, el monte se va a quitar y se echaría al mar. Ahora, ¿qué representa el monte? El monte, en esta enseñanza de Jesús, el monte representa un obstáculo. El monte representa una adversidad. El monte representa una enfermedad. El monte representa una prueba. Y nosotros, cuando estamos en esa prueba, en esa lucha, en esa adversidad, en esa enfermedad, es cuando debemos orar y hablarle a esa enfermedad, hablarle a ese problema, hablarle a esa adversidad y decirle, quítate en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice, Jesús dijo bien claro que lo debemos hacer creyendo de todo corazón.
creyendo de todo corazón, no dudando absolutamente nada. Volviendo a recordar la predicación que di, ¿verdad?, en el Calvario hace 2 o 3 meses, ¿verdad? La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que Jesús nos está diciendo que debemos orar, que debemos orar con fe, creyendo, convencidos de que Dios nos está escuchando, de que Dios está atendiendo a nuestra oración y de que Dios nos va a responder. Imagínate. Repito, yo no sé de qué tamaño sea ese monte que tú tienes. Yo no sé de qué tamaño sea esa enfermedad que estás atravesando. Yo no sé de qué tamaño sea esa prueba que estás pasando. Pero Jesucristo dijo, si tú tienes un monte, y ese monte, vuelvo a decir, representa una prueba, ese monte representa una adversidad, ese monte representa una lucha, ese monte representa un obstáculo. Si tú tienes esa fe y le hablas, y le crees a Dios que Él te está escuchando, Dios va a hacer la obra. Por eso Jesucristo vuelve a decir, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así es que esa es una de las enseñanzas de los acontecimientos que Jesús hizo un día lunes, de esa última semana que Jesús estuvo en esta tierra. Se acercó, le habló a la higuera se secó, los discípulos se asombraron, se admiraron, y Jesús entonces le da la enseñanza y el por qué había maldecido esa higuera, para enseñarles la importancia de orar, y la importancia de creer, la importancia de confiar, la importancia y recordar que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:5, 11:6. Ese fue el primer evento que Jesús hizo, hermanos. El segundo evento que Jesús hizo, ¿verdad? Lo leemos en los versículos anteriores, donde Jesús, hermanos, va al templo. Y Jesús entra al templo, hermanos, al patio del templo, y ve un caos. Ve un verdadero caos. ¿Por qué Jesús ve un verdadero caos en el patio del templo y en las afueras del templo y todo eso? ¿Por qué? Porque parece un mercado. Yo creo que Jesús ve eso y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Como que en el templo parece un vil mercado. ¿Por qué? Porque había hombres que estaban vendiendo animales. Había hombres que estaban cambiando, había hombres que cambiaban monedas, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo algunos ganaban la moneda de los romanos y tenían que hacer el cambio para la moneda judía. Es, por ejemplo, hoy, ¿no? Algunas personas les mandan dinero de Estados Unidos y son dólares aquí en México, y aquí tienen que hacer ese cambio de pesos mexicanos. Pues en ese tiempo también en el templo, ¿vea? Aparte de que había personas que estaban vendiendo, pues, palomas, vendían corderos, ovejas, en fin, una infinidad de ovejas, infinidad de cosas que estaban vendiendo ahí, y aparte los cambistas, repito, que eran los que cambiaban la moneda romana por la moneda judía. Esto es profundo, o sea, pero el tiempo se me va, hermano. Y entonces Jesús va al templo y ve ese desorden. Jesús ve que el templo está siendo ocupado como un vil mercado. Hay ovejas, hay palomas, hay cambistas, hay otro puesto que vende puras palomas, otro puesto que vende ovejas, otro puesto que vende otro tipo de animal. Y así es que, hermano, pues es un caos. Y entonces es cuando Jesús empieza a tratar de poner orden. Y Jesús empieza a voltear, empieza a abrir el corral para que los animales salgan, empieza a abrir la puerta para que las palomas se vayan volando, en fin. Y llega un momento en ese caos donde Jesús dice,
Dice, ¿no recuerdan? Dice que mi casa será llamada casa de oración. Mas ustedes, dice el verso Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es el otro evento que Jesús hizo en Semana Santa. Se conoce como Jesús, purifica, el templo, es decir, pone orden en el templo. Y yo sé, hermanos, que me imagino que Jesús estaba enojado, Jesús estaba sorprendido, Jesús estaba admirado de cómo es posible que el templo se esté convirtiendo en un vil mercado. Ahora, fíjense, un detalle, hermanos, un detalle. Dice también ahí en el versículo número 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Pon atención en este detalle, hermano. Esos escribas, escúchame, que dice este verso, y esos principales sacerdotes habían visto el desorden que estaba en el templo, mas sin en cambio no habían hecho nada, absolutamente nada, para arreglar la situación. Eso me sorprende mucho, hermano. Se supone que los fariseos y los sacerdotes sabían perfectamente bien que era el templo, que sabían perfectamente bien que el templo, como lo dijo Jesús, era un lugar para ir a orar, para estar en comunión con Dios, con el Creador. Pero resulta que esos escribas y esos fariseos no habían hecho absolutamente nada. Desgraciadamente yo pienso un poquito mal, hermano, y me imagino que también esos fariseos y esos sacerdotes estaban como un acuerdo, ¿no?, con los vendedores. Y hasta me imagino que ellos también recibían parte de las ganancias, hermano. Por eso es que los fariseos y los sacerdotes no decían nada. Pero se supone, vuelvo a decir, se supone que como dice este versículo, hermano, los escribas y los principales sacerdotes sabían que tenían que tener reverencia, guardar respeto, porque era el templo donde uno iba a orar, donde uno iba a estar en comunión con su Padre Celestial. Y los escribas y los sacerdotes y los fariseos no hicieron absolutamente nada por corregir el error, por corregir esa práctica. Vuelvo a decir, a lo mejor ellos también recibían su como decimos el día de hoy, ¿no?, su mochada, porque daban permiso a las personas de vender, ¿no? A lo mejor también se llevaban algo y por eso es que pues, no decían nada y calladitos, se ven bonitos, todo. Pero cuando llegó Jesús, Él sí no permitió nada. Tal vez los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes se hacían de la vista gorda. Pues como que vemos que como que nos pasamos así de largo y como que no nos damos cuenta. Pero Jesús tuvo ese celo, Jesús tuvo ese coraje, ese valor y de decir, ustedes están haciendo una cueva de ladrones y el templo será llamada casa de oración. Comento, hermano, me imagino a Jesús enojado, me imagino a Jesús frustrado, me imagino a Jesús celoso, me imagino a Jesús admirado de lo que estaba viendo. No era posible que los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote no pusieran orden, permitieran ese tipo de situaciones en el templo. En el templo, hermano, no estamos hablando de cualquier lugar. En el templo estaban haciendo esos negocios, esa mercadería. En el templo era donde estaban haciendo todas esas
la compra y la venta. Y no, hermano, Jesús realmente celoso, porque el templo era un lugar especial, un lugar sagrado, hermano, un lugar donde iban a estar en comunión con Dios. Entonces, esas son las dos eventos, las dos actividades que Jesús hizo en un día lunes, en su última semana, ¿verdad?, donde Él estuvo aquí físicamente, hermanos. El día domingo, entonces, el día de ayer, Osvaldo, el pastor, predicó acerca de que Jesús entró a Jerusalén. Y hoy, lunes, ¿verdad?, estamos recordando que un lunes, ese último lunes que Jesús estuvo aquí en esta tierra, Jesús enseñó, ¿verdad?, a sus discípulos, por medio de que la higuera se secó desde las raíces, les enseñó la importancia de la oración, la importancia de orar y creer con todo el corazón, de orar creyendo, ¿verdad? Porque Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús dice, si tú tienes un monte, y como lo comenté, ese monte representa adversidad, problema, obstáculo, y si tú tienes eso, y tú puedes hacer una oración creyéndolo de todo corazón, y ese monte se echará al mar. Y la segunda enseñanza fue que Jesús entró al templo, ¿verdad?, y vio este ambiente, y Jesús, aunque no este evangelio no lo dice, ¿verdad?, me imagino a Jesús enojado, sorprendido, celoso, celo del Señor, ¿verdad?, y Él hace todo esto, ¿verdad? Tira las mesas de los cambistas, abre la puerta de los corrales para que los animales se salgan, abre la ventana de la jaula de las palomas para que se salgan. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el templo era llamado casa de oración. Y en esta enseñanza, hermano, yo quiero invitarte a que de veras, cada vez que tú te reúnas presencialmente en la iglesia, tengamos esa actitud, hermano, de ir con esa reverencia, de ir con ese respeto, de ir a la iglesia sabiendo a lo que vamos, ¿verdad? Sabiendo que no vamos a ver a los hermanos, que no vamos a ver al pastor, que no vamos a ver al grupo de alabanza, sino que cuando vamos a la iglesia, hermano, tenemos el propósito de estar alabando al Señor, el propósito de escuchar de su palabra, el propósito de estar en comunión los unos con los otros, que esa sea nuestra actitud, que esa sea la actitud que cada uno de nosotros tengamos cuando vengamos al templo, cuando vengamos aquí a la iglesia del Calvario, hermanos, tengamos esa actitud. De una actitud de entrega al Señor, una actitud de buscar al Señor con todo nuestro corazón, de ser sinceros delante del Señor, que cuando cantemos, vean, lo hagamos de todo corazón, que cuando oremos, como dijo Jesucristo, lo hagamos de todo corazón, creyendo que el Señor nos oye, creyendo que el Señor está con sus oídos abiertos, escuchando a nuestras oraciones, hermanos. Entonces, pues, esta es la enseñanza para este día lunes, hermanos, de este de esta última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, es interesante recordar, hermanos, es interesante repasar cada uno de estos días de lo que Jesús hizo durante esta última semana. Así es que les invitamos a que durante todos, de aquí al jueves, se sigan conectando, de aquí al jueves sigan escuchando, recordando, viendo y compartiendo también estos videos, estas conferencias, estos pequeños estudios, hermanos, que son de gran bendición, hermanos. Nunca es de más, ¿verdad?, que recordemos, nunca hay de más que recordemos, que hagamos un repaso de estas enseñanzas que Jesús hizo en esta última semana. Entonces, hermanos, les esperamos el día de mañana, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración y dar gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias porque en esta tarde noche, pues hemos podido recordar estos dos eventos que Jesús tuvo en esta última semana que Él estuvo físicamente aquí en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque nos recuerdas el día de hoy que tú nos llamas a orar,
que tú nos llamas, que cuando tengamos alguna adversidad, que cuando tengamos alguna enfermedad, cuando tengamos alguna prueba, que cuando tengamos alguna lucha, que nosotros oremos, vayamos a ti en oración, pero como lo leímos en estos versículos, que vayamos en oración, pero que creamos de todo corazón, que lo creamos de todo corazón. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Tu palabra dice en estos versículos que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Así es que pido que si algún hermano o si alguien que está viendo este video tiene algún monte delante de su vida, algún monte que se llame adversidad, que se llame problema, que se llame lucha, que se llame enfermedad, oramos y creyendo de todo corazón, y tú vas a quitar ese monte, Señor. También pedimos que tú nos ayudes a que cada vez que vengamos aquí al Calvario a reunirnos, lo hagamos con una actitud de entrega, con una actitud de reverencia, con una actitud de búsqueda hacia ti, Señor, y de estar en comunión contigo, Señor. Señor, ayúdanos a que cuando vengamos a la iglesia, no vengamos a ver al pastor, no vengamos a ver a los hermanos, no vengamos a ver si vino tal o cual hermano, no vengamos a ver quién va a dirigir la alabanza, sino que cuando vengamos aquí, Señor, a tu casa, a tu templo, Señor, que es casa de adoración, vengamos con ese deseo de buscarte, con ese deseo de entregarnos, con ese deseo, Señor, de estar en plena comunión contigo, Señor. Te damos las gracias, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.